En los albores del mundo, cuando los dioses aún caminaban entre el cielo y el mar, dos hermanos dividieron el destino de Japón. Amaterasu, la diosa del sol, representaba la luz y el orden. Susanoo, el dios del mar y de las tormentas, encarnaba la furia y el caos. Su enfrentamiento no fue solo una batalla, fue el nacimiento de la armonía entre la luz y la oscuridad. Esta es la historia de su guerra, su redención y el juramento que dio origen al sol eterno. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Amaterasu vs Susanoo, la guerra del cielo y el mar, la leyenda del sol naciente. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El reino de la luz eterna. En los albores del mundo, cuando el cielo y la tierra aún se encontraban entrelazados en un solo aliento divino, nació el resplandor que daría forma al orden de los cielos. De las aguas primordiales emergieron tres deidades supremas: Amaterasu o Mikami, la diosa del sol; Tsukuyomi, el dios de la luna; y Susanoo, el dios de las tormentas y los mares. Hijos del gran creador Izanagi, cada uno fue destinado a gobernar un reino del cosmos. Amaterasu recibió el dominio del cielo luminoso, desde donde su luz bañaría los campos y las montañas de la tierra. Tsukuyomi fue enviado a los dominios nocturnos para custodiar el ritmo de los sueños y el descanso. Y Susanoo, el más impetuoso de los tres, fue designado señor de los océanos, donde las olas rugen con la voz de los espíritus antiguos. Durante milenios los tres reinaron en armonía. El mundo florecía bajo la danza del día y la noche, la lluvia y el viento. Pero en el corazón de Susanoo crecía una sombra, la nostalgia de su madre perdida, Izanami, que moraba en Yomi, el mundo de los muertos. Esa tristeza se convirtió en ira, y de la ira nació la tempestad. Mientras Amaterasu guiaba el sol por los caminos del firmamento, Susanoo contemplaba su reflejo en los mares turbulentos. Cada ola que rompía contra las costas del mundo era como un latido de su frustración. «¿Por qué debo estar aquí, confinado entre espuma y sal?», murmuraba. «Mi luz es negada, mi poder temido, y mi hermana brilla en lo alto, adorada por todos». Las nubes comenzaron a engordar de oscuridad. Los vientos giraron como lanzas invisibles, y las montañas gimieron bajo el rugido del trueno. El cielo tembló, y los dioses del Takamagahara, la morada celestial, se reunieron preocupados por el furor del dios de las tormentas. Amaterasu, envuelta en su esplendor dorado, descendió sobre los portales del cielo. Su luz disolvía la neblina y su voz resonó como un eco de compasión. «Susanoo, hermano mío, ¿por qué destruyes lo que con tanto amor hemos construido? El mundo necesita equilibrio, no furia». Pero Susanoo no respondió con palabras suaves. Alzó su espada de viento, Tsumugari no Tachi, y señaló el horizonte. «¿Equilibrio? Tú recibiste el cielo, Tsukuyomi la luna, y a mí me condenasteis a las profundidades. Yo, el hijo del trueno, el que puede hacer temblar la tierra, soy tratado como un castigo. No busco destrucción, busco reconocimiento». El silencio se extendió entre las nubes. Amaterasu observó a su hermano con tristeza, pero también con temor. Sabía que en su corazón ardía un fuego capaz de consumir montañas. «Susanoo, tu poder es necesario. Las lluvias que traes alimentan los campos, los mares que agitas dan vida a los hombres. Pero si dejas que el rencor te guíe, todo se convertirá en ruina». Susanoo apartó la mirada. En sus ojos se reflejaba una tormenta sin fin. «Entonces que el cielo me juzgue», dijo al fin. Y con un rugido que hizo vibrar el firmamento, batió los vientos y ascendió hacia Takamagahara. Los dioses menores se apartaron aterrados mientras el mar se alzaba hasta tocar las nubes. El estruendo de sus pasos hacía temblar los pilares del mundo. Amaterasu lo siguió, temiendo lo que su hermano pudiera hacer. Las flores se marchitaron a su paso y los ríos se tiñeron de espuma. Cuando Susanoo cruzó las puertas del cielo, un trueno partió el aire. El dios no venía en son de paz. Traía consigo la furia del mar entero, y su llegada marcó el comienzo de la discordia entre el cielo y el océano. Los dioses se reunieron en consejo. El anciano Takamimusubi habló con voz grave. «Si el dios del mar trae destrucción al reino de la luz, su castigo será el exilio eterno». Pero Amaterasu intercedió. «No, es mi hermano. Dejadme hablar con él una vez más. Quizás aún haya luz en su corazón». Susanoo,
desde lo alto de las nubes, contempló el rostro radiante de su hermana. Su belleza lo cegaba, pero también lo humillaba. ¿Vienes a sermonearme, oh brillante Amaterasu? ¿A recordarme mi miseria mientras te reverencian los mortales? No, vengo a recordarte quién eres, respondió ella. El hijo del trueno, el guardián de los mares. Sin ti, mi luz no tendría sentido. La tierra necesita la lluvia y el viento tanto como el sol. Por un instante el silencio dominó. El rugido del trueno se detuvo y los vientos quedaron suspendidos. Susanoo bajó la espada y su voz se quebró. Entonces muéstrame que aún soy digno. Dime, hermana, ¿confías en mí? Amaterasu lo miró fijamente. Confío, pero temo tu ira. Una sonrisa amarga cruzó el rostro del dios del mar. Entonces demuéstralo. Un desafío entre nosotros, no de odio, sino de poder. Si mis manos crean vida, aceptarás que mi furia es también parte del orden divino. Amaterasu dudó, pero su orgullo no le permitió rechazar el reto. Sea como dices, hermano, crearemos. Y los dioses juzgarán quién de los dos posee el poder más puro. Los vientos se agitaron, el cielo se abrió y el universo contuvo el aliento. El duelo sagrado entre la luz y la tormenta estaba por comenzar. Y con él el equilibrio del mundo pendería de un hilo. Así comenzó la historia que los hombres recordarían como la disputa del cielo y el mar, el principio de una guerra que dividiría a los dioses y oscurecería el sol mismo. Capítulo 2. El desafío divino. El cielo se abrió en dos. Las nubes formaron un círculo perfecto y en su centro el firmamento se convirtió en un espejo de oro y plata. Allí, frente a todos los kami del Takamagahara, Amaterasu y Susanoo se preparaban para su desafío sagrado. La voz del anciano Takamimusubi resonó como un trueno contenido. Que la creación misma juzgue a los hermanos divinos. Cada uno dará vida a una nueva estirpe de dioses. De sus manos nacerá la verdad de su corazón. Si la luz o la tormenta trae el bien al mundo. Los dioses menores se arrodillaron, las brisas se calmaron y el tiempo se detuvo. Solo los dos hermanos permanecían en el centro del círculo celestial, mirándose con una mezcla de orgullo y rencor. Amaterasu fue la primera en hablar. Haré brotar vida del acero puro de tu espada, hermano. Que la luz purifique la furia y revele lo que yace oculto. Susanoo sonrió con amargura, extendiendo su espada hacia ella. Entonces toma mi arma, la Tsumugari no Tachi, y veamos si tu brillo puede transformar la tempestad. Amaterasu elevó el arma al cielo. Su luz se fundió con el filo, y de él surgieron 3 rayos que se convirtieron en 3 dioses jóvenes. Sus nombres fueron Ame no Oshihomimi, Ame no Hoji y Takiribime, los heraldos del sol. Sus cuerpos brillaban con un resplandor tan intenso que las sombras huyeron de los rincones del cielo. Los dioses observaron maravillados. El aire se llenó de aroma a flores celestiales. Era la creación pura, nacida de la armonía y la luz. Amaterasu habló con serenidad. De tu espada, hermano, ha surgido la vida, porque incluso la tormenta puede dar fruto cuando se une a la claridad. Susanoo bajó la mirada por un instante, sintiendo en su pecho una chispa de orgullo, pero también de celos. Entonces alzó su voz. Ahora me toca a mí. Dame tu collar sagrado, el magatama que brilla como el amanecer. Si de su pureza nace vida, demostraré que el mar y el trueno también pueden engendrar belleza. Amaterasu, aún confiada, se despojó de su collar y lo entregó a su hermano. Susanoo lo tomó entre sus manos callosas y cerrando los ojos lo sumergió en su energía. El cielo tembló. Las olas de poder cruzaron las nubes y el collar comenzó a arder con un resplandor azul. Del magatama nacieron 5 deidades varones, forjados con el fuego del trueno y el rugido del océano. Ishikori-dome, el herrero celestial. Kuma no Kusubi, guardián de las tempestades. Ame no Kaguyama, señor de los truenos. Y los gemelos Takehaya Susanoo y Amatsumara, espíritus de las mareas y las montañas. Cuando abrieron los ojos, el cielo se cubrió de relámpagos y la lluvia cayó sobre el mundo. Era una creación salvaje, hermosa y terrible. Susanoo levantó los brazos triunfante. ¿Lo ves, hermana? Mis hijos son fuertes como el mar, libres como el viento. Ellos portan la fuerza que sostiene la vida. Amaterasu lo observó en silencio. Su luz tembló, no por miedo, sino por una sombra que comenzaba a crecer en su corazón. Porque entendió que el poder de su hermano no era solo creación, también era destrucción. Los dioses murmuraban entre sí.
Algunos alababan la fuerza de Susanoo, otros temían su furia. Y así, lo que debía ser un acto de unión comenzó a sembrar división en el cielo. Susanoo, ebrio de orgullo, lanzó un grito que hizo estremecer los pilares del Takamagahara. Que todos los dioses sepan que el trueno no se inclina ante el sol. Soy yo quien ha dado vida a los más poderosos de entre los kami. Amaterasu, herida por sus palabras, respondió con voz firme. No confundas fuerza con virtud, hermano. Tus creaciones nacen del caos. El poder sin equilibrio no es más que destrucción disfrazada de gloria. El aire se tensó. Entre los dos, la línea invisible del respeto comenzó a quebrarse. Las 3 deidades de Amaterasu se arrodillaron ante ella. Los 5 de Susanoo lo rodearon como guardianes. El firmamento se dividió entre luz y tormenta. Entonces Susanoo avanzó un paso. Su mirada ardía como el rayo antes de caer. Si me niegas el reconocimiento, demostraré que incluso tu cielo puede temblar ante mi poder. ¿Qué harás, Susanoo?, preguntó Amaterasu, aunque en su voz ya había un temblor de advertencia. Descenderé a tu mundo, a los campos de los hombres, y allí les enseñaré que el mar y el trueno también son dioses dignos de adoración, que teman mi nombre y sabrán quién soy. Los dioses exclamaron horrorizados. Desafiar directamente a Amaterasu significaba romper el equilibrio sagrado del universo, pero Susanoo ya no escuchaba. Con un grito de tempestad extendió sus alas de viento y descendió al mundo mortal. El cielo se oscureció. Los mares comenzaron a rugir. La tierra tembló bajo la furia del dios caído. Amaterasu miró hacia abajo, su corazón dividido entre el amor y la tristeza. Sabía que su hermano estaba a punto de cruzar un límite del que no habría retorno. La luz del sol vaciló. Una nube gigantesca cubrió los cielos, como si el día se negara a continuar. Y en ese instante, el equilibrio del cosmos se quebró por primera vez. Los dioses murmuraban: el hermano del trueno ha abandonado el cielo. El mar se alza contra la luz. Y desde las profundidades del mundo, un eco respondió, como si los espíritus antiguos despertaran de su sueño. El fin del orden divino ha comenzado. Capítulo 3. La caída del dios del mar. El estruendo del trueno acompañó la caída del dios. Susanoo descendió del cielo envuelto en vientos huracanados, y cada paso que daba hacía temblar la tierra. Las montañas se agrietaban, los bosques se agitaban bajo la fuerza de su llegada, y los ríos, como bestias despertadas, rugían con él. Donde antes había calma, ahora reinaba el caos. Los humanos que vivían en las aldeas costeras miraban al horizonte y vieron el mar levantarse como un muro azul oscuro, una ola gigantesca que cubría el sol. El trueno retumbó, y una voz resonó sobre las aguas. Soy Susanoo, señor de las tormentas. No temáis, adoradme, y el mar os bendecirá. Pero la tormenta no traía bendición sino destrucción. Los campos se inundaron, los templos se derrumbaron, y los barcos fueron devorados por la furia del océano. Los hombres se arrodillaban rezando, sin comprender si debían venerarlo o maldecirlo. Desde el Takamagahara, Amaterasu observaba con angustia. Su luz trataba de penetrar las nubes, pero el vendaval las mantenía cerradas. Cada relámpago que cruzaba el cielo era como una herida en su corazón. Susanoo, ¿por qué eliges el camino del orgullo?, susurró. Si destruyes lo que amas, solo quedará el vacío. Los dioses menores comenzaron a murmurar. El dios del mar ha enloquecido. El mundo mortal se hunde en la oscuridad. Algunos exigían su castigo inmediato, pero Amaterasu aún se negaba. No, él fue creado con propósito. Si desciendo ahora, el cielo perderá su orden. Esperemos. Quizás su ira se apague. Pero la ira de Susanoo no conocía calma. En su descenso llegó a la gran llanura de Izumo, donde los vientos golpeaban sin cesar. Allí encontró un valle cubierto de flores marchitas. El perfume de la tierra lo conmovió por un instante. Por un segundo recordó los días en que su hermana sonreía sobre él, bañando el mundo con luz dorada. Y entonces oyó un llanto. Era el lamento de una familia mortal. Un anciano y su esposa lloraban junto a su hija, una joven de cabello oscuro y mirada temblorosa. Susanoo se acercó. Su presencia hizo arrodillarse al viento. «¿Por qué lloráis, mortales?», preguntó con voz de trueno contenido. El anciano respondió entre sollozos. «Oh gran Dios, somos del clan de Ashinazuchi. Cada año, el dragón Yamata no Orochi desciende desde las montañas y exige una doncella. 7 de nuestras hijas ya han sido devoradas. Esta es la última, Kushinada Hime, y hoy el monstruo vendrá.
El dios escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sintió compasión. El nombre de la joven resonó en su mente como un canto lejano. Miró su rostro, tan frágil, tan humano, y vio en ella la inocencia que había perdido. ¿Ese dragón es tan poderoso que ni los dioses pueden enfrentarlos?, preguntó. El anciano bajó la cabeza. Solo un dios podría hacerlo. Pero los dioses se han vuelto distantes. Una chispa se encendió en el corazón de Susanoo. Por primera vez su furia encontró un propósito. Entonces yo lo haré. Mataré a esa bestia. Y que el mundo recuerde que Susanoo no destruye por placer, sino que purifica con su tormenta. Los mortales cayeron de rodillas. Kushinada temblorosa juntó las manos. Si me salvas, oh dios del mar, te serviré por toda la eternidad. Susanoo asintió, y una brisa suave se arremolinó a su alrededor. Por un instante, el cielo se iluminó. El dios, conmovido, transformó a la joven en un peine sagrado y la colocó en su cabello, como promesa de protección. Luego se dirigió hacia el río Hi, donde el dragón descendía cada año. El monstruo tenía 8 cabezas y 8 colas, su cuerpo tan grande que abarcaba 8 colinas. Su aliento era fuego y veneno, su rugido un eco de muerte. Susanoo sonrió. «Perfecto», murmuró, «una criatura digna de mi furia». Pidió a los mortales que prepararan 8 tinajas de sake y las colocaran a lo largo del río. El olor del licor atrajo a Orochi, cuyas lenguas goteaban deseo. El dragón bebió de las tinajas, una tras otra, hasta que sus 8 cabezas cayeron embriagadas. Entonces Susanoo levantó su espada y el trueno rugió en respuesta. Con un solo golpe cortó una cabeza. Con otro, 2 más. El río se tiñó de rojo. El cielo tembló. Los dioses del Takamagahara observaron, asombrados por la ferocidad del dios desterrado. Pero cuando la última cabeza cayó, la espada chocó contra algo duro. Dentro del cuerpo del dragón, escondida entre sus entrañas, brillaba una hoja sagrada, la espada Kusanagi no Tsurugi. Susanoo la tomó entre sus manos y por primera vez sonrió con humildad. Esta espada es un regalo del destino. La ofreceré a Amaterasu para que sepa que aún hay honor en mí. El trueno se calmó. Las aguas del río se retiraron, y el dios del mar, por un breve instante, volvió a ser el héroe que alguna vez fue. Sin embargo, el eco de su caída aún resonaba en el cielo. Los dioses murmuraban, «Ha matado al dragón, pero sigue siendo peligroso. Su poder crece con cada tormenta». Amaterasu sintió la vibración del trueno y supo que su hermano había hecho algo grande. Su corazón se llenó de esperanza, pero también de miedo, porque conocía la naturaleza de Susanoo. La gloria siempre despertaba en él una nueva soberbia. Y así fue. Cuando regresó al cielo, no volvió como un dios arrepentido, sino como un conquistador. El mar rugió a su paso. Las nubes se abrieron como cortinas. En su mano llevaba la espada Kusanagi, brillando como una promesa o una amenaza. Los dioses lo recibieron con recelo. Amaterasu descendió para encontrarlo. «Has enfrentado al caos y lo has vencido. Pero dime, hermano, ¿lo hiciste por amor al mundo o por amor a ti mismo?» Susanoo cayó. Sus ojos reflejaban el relámpago y el orgullo. «El mundo es mío para salvarlo o para hundirlo. Y tú, Amaterasu, ¿qué eres sin mi tormenta?» Ella bajó la mirada. En su interior comprendió que la luz no puede brillar sin sombra. Pero también supo que la sombra, si se alimenta de orgullo, acabará por devorar al sol. El equilibrio del cielo pendía de un hilo, y lo peor estaba aún por venir. Capítulo 4. La ofensa del cielo. El cielo se estremeció con la llegada de Susanoo. El dios del mar y las tormentas había regresado de su exilio, llevando consigo la espada sagrada Kusanagi no Tsurugi, arrebatada del vientre del dragón Yamata no Orochi. Su figura cruzaba los cielos como una tempestad viviente, y sus pasos hacían vibrar los pilares del Takamagahara. Los dioses se inclinaron ante él, temerosos y maravillados. Jamás un dios caído había regresado con tal gloria. Pero bajo aquel resplandor, el corazón de Susanoo seguía manchado por el orgullo. Él no buscaba redención, buscaba reconocimiento. Cuando llegó al palacio celestial, Amaterasu lo esperaba, su luz dorada tiñendo el aire con calma y solemnidad. Ella descendió desde su trono de rayos solares, envuelta en un manto de fuego puro. Sus ojos, tan cálidos como el amanecer, se encontraron con los de su hermano, cargados de tormenta. «Has vuelto, Susanoo», dijo con voz serena.
El cielo ha sentido tus hazañas. El dragón fue vencido y la paz volvió al mundo de los hombres. Susanoo inclinó levemente la cabeza, pero sus labios dibujaron una sonrisa altiva. No luché por paz, hermana. Luché por demostrar que mi poder no debe temerse. He traído un presente para ti. Extendió la espada sagrada con ambas manos. La hoja resplandecía con luz líquida, como si en ella se reflejara el propio espíritu del trueno. Esta es Kusanagi no Tsurugi, nacida del cuerpo del caos. Que sea tuya, símbolo de la unión entre el cielo y el mar. Amaterasu aceptó el arma con gratitud, aunque en su interior percibió algo inquietante. La espada latía, como si aún respirara el veneno del dragón. Pero sonrió, porque deseaba creer que la bondad aún residía en su hermano. Los dioses aplaudieron, y por un momento el Takamagahara volvió a brillar con armonía. Sin embargo, el orgullo de Susanoo no quedó satisfecho. Él vio la luz de Amaterasu, y su corazón ardió de nuevo en envidia. Todos la alaban, pensó. Todos se inclinan ante su belleza, ante su pureza. Y yo, el que enfrentó al monstruo, el que devolvió la espada sagrada, sigo siendo una sombra bajo su resplandor. Esa noche, mientras el cielo dormía bajo el manto de las estrellas, Susanoo caminó solo por los jardines del Palacio Celestial. El viento lo seguía inquieto, presintiendo la catástrofe que se acercaba. Pasó junto a los templos, los altares, las flores de loto bañadas por la luz lunar, y en cada cosa hermosa veía la huella de su hermana. Todo en este cielo es suyo, murmuró. Su luz lo domina todo, pero el trueno también puede iluminar. Entonces su mente se nubló. El deseo de superar a Amaterasu se convirtió en impulso y el impulso en locura. Al amanecer, Susanoo irrumpió en los campos del cielo. Montado sobre los vientos, rompió los muros de cristal de los templos, destruyó los canales sagrados y arrancó los árboles del paraíso. Los dioses menores huyeron aterrorizados mientras las flores del cielo se marchitaban bajo el rugido del trueno. «Susanoo, detente», gritó Amaterasu descendiendo entre rayos de sol. «¿Por qué profanas el cielo que juraste proteger?» Pero él no la escuchó. Su furia era un huracán. En su demencia tomó un caballo celestial, lo despellejó vivo y arrojó su cuerpo ensangrentado al taller donde las tejedoras de Amaterasu creaban los mantos del amanecer. El impacto fue tan brutal que una de las doncellas divinas cayó muerta. El grito de las diosas rasgó el aire. El cielo entero se cubrió de sombra. Amaterasu quedó paralizada. Su corazón, que había soportado la ira de su hermano, se quebró en silencio. «Has matado la pureza del cielo», susurró con voz temblorosa. «Has traído la muerte a la casa de la luz. No puedo mirar más tu rostro, Susanoo». El dios del mar, aún respirando con furia, levantó la vista. Solo entonces comprendió lo que había hecho. El trueno se apagó y el viento dejó de soplar. Amaterasu, pero ella ya se retiraba. Con lágrimas que ardían como fuego líquido, Amaterasu huyó hacia el extremo del firmamento, más allá de las montañas del cielo. Allí encontró una cueva profunda, Ame no Iwato, y se escondió en su interior, sellando la entrada con una roca colosal. Y cuando la diosa del sol desapareció, la luz del mundo se extinguió. Las tierras quedaron sumidas en oscuridad eterna. Los hombres tropezaban entre sombras, los dioses erraban sin rumbo. Los ríos se congelaron, los campos se secaron, y las estrellas mismas parecían morir una a una. Susanoo, solo entre las ruinas del cielo, comprendió su crimen. Cayó de rodillas. El trueno se apagó en su garganta y por primera vez lloró. ¿Qué he hecho? Mi furia ha devorado a la luz. Desde las profundidades de la oscuridad, el eco de su nombre se perdió. El cielo, antaño lleno de armonía, era ahora un reino sin amanecer. Los dioses se reunieron en consejo. La desesperación los envolvía, pues sin la luz de Amaterasu, la creación misma comenzaba a morir. Las deidades de la tierra lloraban. Los hombres ofrecían sacrificios en vano. El universo entero parecía contener el aliento, esperando que el sol volviera. Y en medio de ese silencio absoluto, una sola voz habló. Fue la de la diosa Ame no Usume, la del júbilo y la danza. Si el sol se ha escondido, no la busquemos con llanto, sino con risa, porque la tristeza no atrae la luz, pero el gozo puede despertarla. Los dioses la miraron con esperanza incierta. Y así, en los confines del cielo oscuro, comenzó a gestarse el plan para traer de vuelta el amanecer. Capítulo 5. El espejo del amanecer. El mundo estaba sumido en la penumbra.
Desde que Amaterasu se ocultó en la cueva de Ameno-Iguato, la luz había desaparecido de los cielos. Ni el fuego de los mortales, ni el brillo de las estrellas podían reemplazar el resplandor del sol. Las sombras gobernaban el día, los espíritus se alzaban entre los hombres y los campos se cubrían de ceniza. Los dioses vagaban por el Takamagahara, confusos y temerosos. Sus rostros, antes radiantes, ahora estaban cubiertos por la desesperanza. El silencio se había vuelto tan denso que incluso los truenos de Susanoo parecían lejanos recuerdos. Fue entonces cuando Ameno Usume, la diosa de la alegría, levantó su voz. «Escuchadme, divinos hermanos. Si el llanto no puede traer de vuelta a Nuestra Señora del Sol, entonces que lo haga la risa. Debemos engañar la oscuridad con la luz del corazón». Los dioses la miraron con duda, pero su energía era contagiosa. Ella no temía. Donde otros veían ruina, Usume veía oportunidad. Así comenzó el plan para devolver la aurora. En la entrada de la cueva, los dioses se reunieron. Sellaron el terreno con 1000 flores de sakura. Colgaron joyas de jade de los árboles y encendieron antorchas que parpadeaban débilmente en la negrura. Frente a la roca que bloqueaba la cueva, colocaron un espejo brillante creado por Ameno Koyane y Futodama, los sabios del cielo. Era un espejo de pureza celestial, tan perfecto que podía reflejar la esencia misma de un dios. «Este será nuestro sol provisional», dijo Futodama, alzando el espejo con solemnidad. «Si Amaterasu lo ve, creerá que otro astro ha ocupado su lugar y saldrá para enfrentarlo». Mientras tanto, Usume preparó su danza. La diosa se desnudó parcialmente, cubriendo su cuerpo con hojas y flores. Su piel irradiaba un leve resplandor, como si el amanecer aún habitara en ella. Los dioses formaron un círculo, y en medio de aquel abismo de oscuridad, Usume comenzó a danzar. Su risa resonó entre las montañas. Sus pies golpeaban la tierra con ritmo sagrado, y cada paso encendía chispas en el aire. Los dioses, al principio confundidos, comenzaron a reír con ella. Era un sonido extraño, risa en medio de la noche eterna. Pero cuanto más reían, más cálido se volvía el aire. Amaterasu, dentro de su cueva, escuchó el bullicio. ¿Qué es eso? ¿Los dioses celebrando sin mí? Su corazón, aún dolido por la traición, se contrajo con curiosidad. Se acercó lentamente a la entrada, su cuerpo aún envuelto en sombras. A través de una rendija vio la escena. Los dioses bailando, riendo, aplaudiendo. Usume saltaba y giraba, su cuerpo brillando con energía divina. Amaterasu frunció el ceño. ¿Por qué se alegran? El mundo está perdido sin mi luz. ¿Acaso se han olvidado de mí? Pero cuando Usume gritó con voz clara, «Mira, hemos encontrado una nueva diosa más brillante que Amaterasu». La curiosidad se transformó en sorpresa. Amaterasu, herida en su orgullo, apartó la roca un poco y se asomó. En ese momento el espejo reflejó su rostro. La diosa del sol vio una figura resplandeciente, hermosa más allá de toda medida. Sus ojos brillaban con fuego dorado, su cabello caía como rayos de luz pura. Creyó que realmente existía otra deidad que había ocupado su lugar. «¿Quién es esa?», murmuró. Su vanidad y su deseo de saber la empujaron a salir un poco más. Entonces Ameno Koyane gritó, «Ahora». Los dioses ocultos corrieron hacia la entrada y con fuerza divina empujaron la roca detrás de ella, impidiendo su regreso. La luz de Amaterasu, liberada de la oscuridad, inundó el mundo con un resplandor tan poderoso que los ríos se encendieron y las montañas lloraron de júbilo. El sol había regresado, los campos reverdecieron, los mares se calmaron y los hombres se arrodillaron ante el amanecer. El equilibrio había vuelto al universo. Amaterasu miró a su alrededor confundida, abrumada por la alegría de los dioses. ¿Por qué hacíais esto? ¿Por qué tanta risa, tanta danza, mientras yo sufría en la oscuridad? Usume se inclinó con una sonrisa. Porque el llanto no podía alcanzarte, mi señora. Solo el gozo puede llamar al sol de nuevo. Amaterasu bajó la mirada. Comprendió que, en su dolor, había castigado a todos, no solo a su hermano. Entonces habló con voz suave pero firme. El cielo y la tierra volverán a tener luz, pero la oscuridad que mi hermano trajo no puede quedar impune. Los dioses guardaron silencio. Sabían que el juicio de la diosa sería inminente. Susanoo, al escuchar el regreso del sol, ascendió una vez más al Takamagahara. Sus pasos resonaron con el peso del remordimiento. Encontró a Amaterasu rodeada de luz, tan majestuosa que apenas pudo sostener su mirada. Amaterasu dijo, arrodillándose, «No hay disculpa que pueda borrar mi ofensa.
Mi furia destruyó lo que más amaba. Si mi castigo es el exilio eterno, lo aceptaré. Amaterasu lo observó largo rato. El viento movía su cabello dorado y en sus ojos se mezclaban tristeza y compasión. Tu tempestad trajo oscuridad al mundo, dijo finalmente. Pero también fue de esa oscuridad que nació el espejo que me hizo recordar quién soy. Te desterraré del cielo, Susanoo, no como castigo, sino como camino. Baja a la tierra, purifica tu alma entre los hombres y encuentra la redención que los dioses no pueden darte aquí. Susanoo inclinó la cabeza. Así será, hermana. Que mi exilio sea el precio de la luz. Y con una última mirada al sol, descendió al mundo mortal. Su caída se vio como un relámpago que cruzó los cielos. El sol volvió a su curso. Los dioses danzaron una última vez en honor a Usume y su ingenio, y desde entonces el espejo utilizado para atraer a Amaterasu se convirtió en uno de los 3 tesoros sagrados del Japón, símbolo de la verdad y la pureza. La paz reinó por un tiempo. Pero en el corazón de Susanoo, el trueno aún dormía, y su destino en el mundo de los hombres apenas comenzaba. Capítulo 6. El descenso de la tormenta. El relámpago cayó desde el cielo, y con él Susanoo, el dios del mar y las tempestades. Su caída cruzó los mundos como un cometa de furia y tristeza. Los cielos temblaron, y las olas se levantaron hasta besar las nubes. Así fue como el hijo del trueno fue arrojado del Takamagahara, condenado a vagar entre los hombres. Aterrizó en una tierra desolada, donde el mar rugía contra los acantilados y los vientos cortaban como espadas. El aire olía a sal y a exilio. Susanoo se levantó lentamente, su cuerpo herido, su orgullo quebrado. Ya no era un dios entre dioses, era un desterrado. Miró hacia el cielo. El dominio de su hermana, ahora fuera de su alcance. Amaterasu, tu luz aún brilla sobre mí, murmuró. Pero no es mía, no lo será hasta que purifique mi alma. El trueno respondió con un eco distante, como si los cielos le recordaran su condición. Entonces caminó hacia el este, guiado solo por el rumor del viento y el peso de su culpa. Durante días vagó por montañas y ríos, sin hablar con nadie, sin levantar los ojos. Los hombres que lo veían creían que era un espíritu errante, su cabello agitándose como una tormenta, su mirada ardiente, su cuerpo envuelto en una bruma eléctrica. Donde pisaba, las hojas se agitaban y el aire se estremecía. En su camino llegó a una aldea a orillas del río Hi, un lugar marcado por el miedo. Las casas estaban abandonadas, las puertas rotas, los campos sin cosecha. Solo un viejo permanecía allí, sentado frente a una choza derrumbada, con lágrimas en los ojos. Susanoo se acercó. «Anciano, ¿por qué lloras en una tierra tan silenciosa?» El hombre lo miró, tembloroso. «Oh, forastero, no queda nadie más aquí. El dragón Yamata no Orochi ha devorado a todos los jóvenes de esta región. Cada año exige una doncella, y hoy reclama a la última, mi hija Kushinada». Susanoo frunció el ceño. Un recuerdo ardió en su mente. El rugido del dragón, la oscuridad de su vientre, la espada que había forjado su destino. Era como si los dioses le ofrecieran una segunda oportunidad. «Tráeme a tu hija», dijo con solemnidad. «Y jura que si la salvo ella será mi esposa, testigo de mi redención». El anciano asintió sin comprender del todo la magnitud de quien hablaba. Llamó a la joven. Kushinada apareció frágil y hermosa como un lirio al borde del río. Sus ojos eran puros, pero en ellos habitaba la resignación del sacrificio. Susanoo la miró y vio en ella algo que no había sentido en siglos: compasión. «Tranquila», le dijo suavemente. «No serás alimento de la serpiente. Esta vez el trueno no destruirá, protegerá». Esa noche preparó una trampa. Mandó construir 8 puertas y tras cada una colocó un gran barril de saké, el vino sagrado. El viento rugía y el río se agitaba bajo la luna. Entonces se escuchó un sonido que hizo temblar la tierra, un rugido gutural, profundo, como si 1000 tormentas respiraran al unísono. De las montañas emergió Yamata no Orochi, el dragón de 8 cabezas y 8 colas, su cuerpo tan largo que cubría 8 valles y 8 colinas. Su piel era roja y negra, cubierta de escamas que brillaban como acero ardiente, y su aliento era veneno. Susanoo se mantuvo firme, sin miedo. Su mirada era fuego. Sabía que este combate no era solo por la vida de una joven, era por su propia alma. «Ven, bestia del caos», gritó. «Esta vez no serás tú quien devore la luz». El dragón avanzó, atraído por el aroma del sake. Una a una las cabezas bebieron del vino celestial, cayendo en un sueño profundo.
Susanoo esperó hasta que el último rugido se extinguió. Luego desenvainó su espada. Kusanagi no Tsurugi. El arma resplandeció, nacida del propio vientre del monstruo. El hierro divino cortó el aire, y con un solo golpe, Susanoo decapitó una de las cabezas. El trueno estalló. El combate fue feroz. Relámpagos, fuego y veneno se cruzaron en un torbellino apocalíptico. Durante horas, el cielo pareció abrirse en dos. Finalmente, Susanoo atravesó el corazón del dragón. Un rugido final sacudió la tierra, y el monstruo cayó. De su cuerpo emergió un brillo, una nueva espada, aún más pura que la anterior. Susanoo la tomó con reverencia. De la oscuridad nace la fuerza, pero solo el honor la hace sagrada. Con el amanecer, la aldea volvió a la vida. Los aldeanos salieron de sus escondites y el viejo cayó de rodillas ante el dios. Kushinada se acercó, agradecida, sus lágrimas reflejando el sol naciente. Susanoo la miró. Yo no busco adoración, solo deseo redimir lo que el trueno destruyó. Ella sonrió con ternura. Entonces, que mi corazón sea tu calma, señor de las tormentas. Y así, Susanoo tomó a Kushinada por esposa y juntos construyeron un santuario junto al río. Allí, el dios halló finalmente la paz y su furia se transformó en protección. El pueblo lo veneró no como destructor, sino como guardián del mar y del viento. Desde los cielos, Amaterasu observó. Vio a su hermano renacer a través del sacrificio y una lágrima de orgullo rodó por su rostro solar. El trueno encontró su propósito, susurró. Y así, el equilibrio entre la luz y la tormenta vuelve a existir. Pero el destino de los dioses jamás descansa, porque donde hay redención siempre acecha una nueva sombra. Capítulo 7. La maldición del dragón. Durante un tiempo la tierra conoció la calma. El dios desterrado Susanoo vivía junto a su esposa Kushinada en un valle cubierto de niebla, donde los ríos cantaban y los bosques florecían bajo su protección. Había construido un santuario de piedra y viento donde el trueno reposaba sin furia. Los aldeanos acudían con ofrendas, agradecidos por la paz que el dios les había concedido. Por primera vez en su existencia, Susanoo sintió algo que nunca había conocido entre los cielos: ser comprendido. Ya no era el destructor, el impulsivo, el exiliado. Era el guardián del mar y del trueno, y en el silencio de las noches junto a Kushinada, su alma encontraba reposo. Pero los dioses saben que la oscuridad nunca muere del todo. El mal puede ser vencido, pero su sombra permanece, esperando el momento de renacer. Una noche sin luna, mientras las estrellas parecían ahogadas en la negrura, el viento cambió. Soplaba desde el norte, helado, portando un susurro antiguo. Los árboles se estremecieron y los animales huyeron del bosque. Kushinada, que tejía bajo la lámpara de aceite, se detuvo de pronto. «Mi señor», dijo con voz temblorosa, «el aire huele a veneno». Susanoo se levantó sintiendo una presión invisible en su pecho. El trueno murmuró en el horizonte. Entonces lo oyó, un rugido lejano, profundo, lleno de odio. Era un sonido que creía haber dejado atrás para siempre. «El espíritu del dragón», murmuró. «Yamata no Orochi aún no ha desaparecido». Esa noche los sueños de Susanoo se llenaron de visiones. Vio el cuerpo decapitado del dragón moviéndose bajo tierra, sus cabezas podridas murmurando su nombre. Del vientre de la bestia brotaban serpientes de sombra, extendiéndose como raíces envenenadas. Una voz resonó en la oscuridad. «Dios del trueno, me arrebataste mi carne pero no mi odio. Mientras la tierra recuerde tu nombre, yo recordaré mi venganza». Susanoo despertó empapado en sudor. El suelo del santuario temblaba. Del río cercano surgía una espuma oscura y las flores morían al contacto con el agua. «Kushinada», dijo con voz grave, «el dragón busca su resurrección. Debo detenerlo antes de que corrompa el mundo de los hombres». Ella tomó su mano. «Si marchas solo, volverás a caer en la oscuridad, mi señor. Deja que tu furia no sea castigo, sino justicia». Susanoo asintió. «Entonces el trueno no caerá desde el cielo, resonará en la tierra». Guiado por el rumor del viento, Susanoo descendió hasta las profundidades donde el dragón había muerto. El lugar era un valle maldito, cubierto por una niebla espesa que olía a hierro y muerte. El suelo estaba agrietado, y de las grietas emergía un resplandor púrpura, como si la tierra misma sangrara. Allí, entre los restos petrificados del monstruo, crecía una flor negra, una flor de Orochi. Susanoo desenvainó su espada,
Kusanagi no Tsurugi, y la apuntó hacia el cielo. «Que tu luz me guíe, hermana», murmuró, recordando a Amaterasu. «Que el sol observe cómo el trueno limpia las sombras». Entonces clavó la espada en el suelo. Un rugido estalló bajo la tierra. La flor negra se abrió y del interior brotó un torrente de fuego oscuro. El espíritu del dragón surgió, sin carne ni hueso, formado por niebla y veneno. Sus 8 cabezas espectrales flotaban alrededor, y sus ojos eran brasas que ardían con rencor. «Mataste mi cuerpo, pero liberaste mi alma», tronó la voz de Orochi. «Ahora soy eterno, hijo del trueno, y tú serás mi templo». Susanoo respondió con un grito que hizo temblar el valle. «Entonces lucha conmigo una vez más, pero esta vez no por gloria, sino por redención». El combate comenzó. Los relámpagos se cruzaron con las llamas negras. Cada golpe de la espada divina partía las sombras, pero el dragón volvía a recomponerse, riendo entre rugidos. Susanoo giraba entre los torrentes de fuego, su cuerpo envuelto en rayos. Era un duelo entre la ira y el remordimiento, entre lo que fue y lo que aún debía purificar. Durante horas lucharon y la tierra se abrió en grietas que expulsaban vapor. El mar rugía a lo lejos, como si todo Japón sintiera el eco del combate. Finalmente, el dios levantó la espada hacia el cielo y gritó: «Por la luz que desterré y por la oscuridad que desaté, te sello, espíritu del caos». Clavó la hoja en el corazón de la sombra. El grito del dragón llenó el mundo. El cielo se iluminó con un relámpago blanco que partió las nubes, y el valle entero se hundió bajo la lluvia. Cuando todo terminó, Susanoo cayó de rodillas. El espíritu había desaparecido y solo quedó la flor negra, marchita bajo su espada. Kushinada lo encontró allí, exhausto bajo la tormenta. Corrió hacia él y lo abrazó. El dios abrió los ojos con esfuerzo. «El dragón duerme otra vez», murmuró. «Pero su odio, su maldición, sigue en esta tierra. Un día alguien deberá vigilar para que no despierte». Ella lo sostuvo entre sus brazos. «Entonces nosotros construiremos ese santuario, y cada generación recordará tu sacrificio, no tu furia». Susanoo sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Que así sea, porque incluso el trueno necesita un lugar donde descansar». Desde el cielo Amaterasu observó. Su luz atravesó las nubes y bañó el valle en un amanecer dorado. Por un instante el sol y la tormenta se reconciliaron, pero el eco del dragón aún susurraba bajo tierra. Una promesa rota, una sombra latente. Y el mundo de los dioses sabía que la paz nunca es eterna. Capítulo 8. El retorno del sol y el juramento de los dioses. El cielo estaba sumido en una oscuridad eterna. Desde que Amaterasu se había ocultado en la cueva celestial, la cueva de Amano Iwato, la luz había desaparecido del mundo. Los campos se marchitaron, los ríos se enfriaron y los humanos caminaban entre sombras sin saber cuándo volvería el amanecer. Incluso los dioses, privados del resplandor de su soberana, se hallaban debilitados, confundidos, perdidos entre el caos. Susanoo, el dios del mar y las tormentas, había sido desterrado tiempo atrás, y aunque su ira había provocado el desastre, incluso él sentía ahora el peso del vacío. El mundo sin sol era un abismo silencioso. En el Takamagahara, los dioses se reunieron por primera vez desde el destierro del dios del mar. En el centro del consejo, Omoikane, el dios de la sabiduría, habló con voz grave. «El equilibrio del cosmos se ha quebrado. Si la diosa del sol no regresa, todo lo que conocemos será devorado por la noche eterna». Los demás dioses asintieron con rostros sombríos. Entonces Usume, la diosa de la danza y la alegría, se levantó. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. «No la haremos volver con súplicas ni con lamentos», dijo. «La luz debe ser atraída por la risa, no por la desesperación». Nadie entendió al principio lo que planeaba, pero Usume, movida por su instinto divino, comenzó su obra. Frente a la entrada de la cueva donde Amaterasu se escondía, dispuso un espejo de bronce, una cuerda sagrada shimenawa y ramas de sakaki adornadas con gemas. Luego encendió una antorcha y empezó a bailar. Su danza era salvaje y divina. Movía su cuerpo al ritmo de un tambor invisible, sacudiendo las campanas en sus muñecas y riendo con una alegría contagiosa. Poco a poco, los dioses empezaron a reunirse a su alrededor. Su risa, su locura, su energía. Todo comenzó a llenar el aire con una vibración nueva, una chispa de vida que había desaparecido. Desde dentro de la cueva, Amaterasu escuchó los ecos de la fiesta.
Su voz, temblorosa pero curiosa, se filtró a través de la piedra. ¿Por qué los dioses ríen en la oscuridad? ¿Qué motivo hay para celebrar cuando el mundo está envuelto en tinieblas? Usume se inclinó hacia la cueva y respondió con una sonrisa. Nos reímos porque una diosa aún más radiante que tú ha aparecido, y su luz ilumina incluso la sombra de la noche. Amaterasu, sorprendida por esas palabras, sintió una punzada de orgullo y de duda. Lentamente, movida por la curiosidad, apartó la roca que cubría la entrada. En ese instante, la luz del espejo colocado frente a la cueva reflejó su propio rostro, su resplandor puro, su belleza divina, su poder olvidado. Durante un segundo la diosa quedó maravillada, y justo entonces el poderoso dios Tajikarao, escondido junto a la entrada, aprovechó el momento para levantar la roca completamente y abrir el paso. Un estallido de luz inundó el cielo. El día regresó. Los ríos comenzaron a brillar, los árboles despertaron y las sombras se disolvieron. El canto de los pájaros llenó el aire como un himno a la vida. Los dioses, con lágrimas en los ojos, cayeron de rodillas ante su reina luminosa. Amaterasu salió lentamente de la cueva envuelta en un halo dorado. Miró a su alrededor, vio a Usume aún bailando y a los demás dioses riendo con alivio. Durante un momento sonrió. He sido necia, dijo. Mi ira oscureció el mundo y mi orgullo trajo sufrimiento. Pero esta vez, juro que mi luz no se apagará mientras haya quienes la necesiten. Entonces Omoikán se adelantó con solemnidad. Diosa del sol, en nombre de todos los kami, juramos mantener la armonía del cielo y de la tierra. Ningún dios volverá a desafiar el equilibrio sagrado. Todos levantaron sus manos hacia el cielo, pronunciando juntos el juramento de los dioses, Kami no Chikai. Sus voces resonaron más allá de los mundos, sellando un nuevo pacto de orden y unidad. Desde las profundidades del océano, incluso Susanoo, que sentía el eco del juramento, levantó la vista. En su pecho ardía una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Sabía que su hermana había vuelto a ocupar su trono. «Hermana», susurró, «algún día volveré ante ti, no como enemigo, sino como igual». En el firmamento, Amaterasu extendió su luz sobre los mares y los valles. El sol renacía, y con él la esperanza de los hombres y de los dioses. Así terminó la noche más larga. Así nació el día eterno del perdón y la promesa divina. Capítulo 9. La espada del cielo y el destino de los hermanos. La luz del sol había regresado al mundo, pero el equilibrio seguía frágil como el filo de una hoja divina. Aunque Amaterasu brillaba nuevamente en el firmamento, el eco de la rebelión de su hermano Susanoo aún resonaba en los reinos celestes. El juramento de los dioses había sellado una tregua, no una paz eterna. En el Takamagahara, el aire estaba cargado de presagios. Las deidades se miraban entre sí con cautela, sabiendo que el retorno de la luz no había borrado las heridas del pasado. En su palacio dorado, Amaterasu contemplaba desde lo alto las aguas del mundo, donde el reflejo de su brillo danzaba sobre las olas. Pero algo oscuro se agitaba bajo la superficie. Una energía antigua, un poder que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Mientras tanto, en los abismos del océano, Susanoo seguía vagando entre las ruinas de su propio orgullo. Tras derrotar al dragón Yamata no Orochi, había obtenido la espada divina Kusanagi no Tsurugi, una reliquia forjada por los dioses primordiales. El arma latía con un poder que parecía responder a su alma inquieta. Una noche, el dios del mar se arrodilló frente a la espada y habló en voz baja, como si se confesara al abismo. He luchado contra bestias y contra mí mismo, pero aún no he conquistado lo que me atormenta, el vacío que dejó mi hermana. Su luz me consume, pero sin ella yo no soy nada. Las aguas se agitaron a su alrededor y una voz surgió del fondo, una voz sin forma como el eco de los tiempos antiguos. Susanoo, hijo de Izanagi, la espada que portas no solo corta la carne, sino el destino. Si deseas reconciliar el cielo y el mar, entrégala al sol, y con ello entregarás tu orgullo. Susanoo apretó la empuñadura. El metal divino ardía entre sus manos, como si lo desafiara a cumplir su destino. Durante horas permaneció inmóvil, mirando hacia el norte, donde el cielo se unía con el horizonte. Finalmente tomó su decisión. Con el amanecer, Susanoo ascendió por el aire envuelto en un torbellino de vientos y espuma. Su llegada estremeció el Takamagahara. Los dioses se apartaron, temerosos de su presencia. Pero él no venía con furia, sino con propósito. Amaterasu salió a recibirlo, resplandeciente como el amanecer. La tensión entre ambos era densa,
antigua, inevitable. «Hermano», dijo ella con voz serena, «¿por qué vuelves si el cielo ya te ha desterrado?» Susanoo se inclinó ante ella, algo que jamás había hecho antes. «No vengo a reclamar nada, vengo a ofrecer lo que el destino me dio». Alzó la espada Kusanagi, cuya hoja relucía con reflejos del sol. «Esta arma nació del caos, pero su poder pertenece a la luz. Te la entrego como símbolo de mi arrepentimiento y de mi lealtad». El silencio se apoderó del firmamento. Los dioses miraban asombrados. Amaterasu, conmovida, extendió sus manos y tomó la espada. En cuanto la tocó, un resplandor dorado envolvió el cielo y una nueva armonía vibró en los planos divinos. «Acepto tu ofrenda, hermano», dijo ella suavemente, «y en tu honor guardaré esta espada en el corazón del cielo. De hoy en adelante será un emblema del equilibrio entre la tormenta y la luz». Susanoo asintió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sabía que su redención estaba completa, pero también que su lugar ya no era en el cielo. «Entonces mi destino está sellado», murmuró. «El mar me llama, y allí permaneceré, guardando los secretos de la tempestad». Antes de marcharse miró a su hermana una última vez. «Cuando los hombres miren al sol y al mar, recordarán que incluso los dioses pueden errar, y aún así encontrar perdón». Amaterasu levantó la espada hacia el cielo. «Que así sea. Desde hoy la Kusanagi no Tsurugi será uno de los 3 tesoros sagrados, símbolo de justicia, valor y reconciliación». El resplandor de la espada se extendió sobre el mundo como una bendición. En la tierra, los humanos levantaron la vista, maravillados por el brillo del amanecer más puro jamás visto. Y en las profundidades del océano, Susanoo desapareció entre las olas, convertido en guardián eterno del equilibrio. Los dioses observaron en silencio cómo el cielo y el mar se separaban una vez más, no como enemigos, sino como reflejos del mismo poder. Así terminó la guerra entre los hermanos divinos. Así nació la paz que dio forma al Japón eterno, donde el sol y la tormenta, la luz y la furia vivirían en un mismo cielo. Capítulo 10. El legado de los tesoros sagrados. El resplandor de la espada Kusanagi iluminó los cielos del Takamagahara durante 7 días y 7 noches. Los dioses observaron el brillo divino extenderse hacia los confines del mundo, marcando el nacimiento de una nueva era. El equilibrio había sido restaurado, y el vínculo entre el cielo, la tierra y el mar fue sellado en el acero sagrado de la espada. Amaterasu, con la Kusanagi en sus manos, comprendió que su tiempo de guerra había terminado. Pero también entendió que su luz debía trascender los reinos divinos. El mundo de los hombres necesitaba una guía, un linaje que portara su esencia y mantuviera viva la armonía entre los 3 planos. Así nació la idea del legado de los tesoros sagrados, los emblemas del poder celestial que custodiarían la conexión entre los dioses y los mortales. Un día, la diosa del sol convocó a los más sabios y antiguos entre los kami. «Ha llegado el momento de entregar parte de nuestro poder al mundo de abajo», dijo con voz solemne. «Los humanos crecerán, construirán, y con ellos la luz del cielo debe acompañarlos». Los dioses se inclinaron ante ella. Entonces Amaterasu abrió su cofre de resplandores y extrajo 3 objetos, cada uno forjado con el poder de un reino divino. La espada Kusanagi no Tsurugi, símbolo del valor, nacida de la batalla entre la tormenta y la oscuridad. El espejo Yata no Kagami, símbolo de la sabiduría y la verdad, capaz de reflejar el alma de los dioses y los hombres. La Shoya Yasakani no Magatama, símbolo del vínculo espiritual y la pureza, nacida de las lágrimas de Amaterasu cuando juró nunca más ocultar su luz. Amaterasu habló de nuevo. «Estos 3 tesoros representarán el espíritu de los kami. Cuando llegue el tiempo serán confiados a aquellos dignos de reinar con justicia y honor. Así nacerá el linaje de los hijos del sol». Los dioses escucharon en silencio. Cada palabra se grabó en los cielos como un decreto eterno. Entonces Amaterasu llamó a su nieto, Ninigi no Mikoto, un joven dios de mirada noble, nacido de la unión de la luz y el viento. «Tú, Ninigi, descenderás al mundo de los hombres. Llevarás contigo los 3 tesoros sagrados y gobernarás en mi nombre. Enseñarás a los humanos a vivir en equilibrio, y tu descendencia será la voz de los kami en la tierra». Ninigi se arrodilló ante su abuela divina. «Aceptaré esta misión, gran Amaterasu. Seré tus ojos en la tierra y tu voluntad en el viento». El cielo se abrió con un resplandor dorado, y un camino de nubes descendió hasta las montañas del Japón antiguo. Los dioses acompañaron a Ninigi hasta el borde del firmamento. «Susanoo,
Desde las profundidades del mar, envió un trueno suave como bendición, reconociendo que el equilibrio entre ellos perduraría a través del tiempo. Ninigi descendió con los tesoros envueltos en seda celestial. Cuando sus pies tocaron la tierra, las flores brotaron a su paso y los ríos comenzaron a cantar. Los humanos, al ver su llegada, se inclinaron ante su luz, comprendiendo que los dioses habían vuelto a mirar a la humanidad. En su nuevo reino, Ninigi erigió un altar al sol, colocando los 3 tesoros sagrados como símbolos del pacto eterno. La espada representaría la fuerza para defender la justicia. El espejo recordaría que el poder sin verdad conduce a la oscuridad. Y la joya sería el vínculo entre el corazón de los hombres y el de los dioses. Con el paso de los siglos, el linaje de Ninigi se extendió. Sus descendientes se convirtieron en reyes y emperadores, guardianes del pacto divino. El mundo cambió. Los dioses se ocultaron tras los velos del tiempo, pero el brillo de los 3 tesoros jamás se apagó. En las noches más oscuras, los sabios decían que podían oír el murmullo del mar, la voz de Susanoo, y ver un rayo de sol atravesando las nubes, el aliento de Amaterasu, recordando a los hombres que su destino estaba tejido por el perdón y la unidad. Así nació el Imperio del Sol, donde el espíritu de los dioses vivía en cada amanecer, en cada reflejo del mar y en cada corazón que buscaba la verdad. El legado de los tesoros sagrados no era solo el poder de los dioses, sino la promesa eterna de que la luz, incluso tras la más larga oscuridad, siempre volvería a renacer. Capítulo 11. El juramento de la sangre divina. El tiempo transcurrió como el murmullo de las olas. Siglos después de la llegada de Ninigi no Mikoto, su linaje se había extendido por las islas del este. Los humanos habían aprendido a cultivar, a forjar hierro, a cantar himnos al sol al amanecer. La luz de Amaterasu brillaba sobre los campos de arroz, y los vientos del mar, los susurros de Susanoo, traían la lluvia que daba vida. Pero la paz, como el día, nunca es eterna. Los hombres comenzaron a disputar el poder, y los clanes se enfrentaron entre sí. Los descendientes de los dioses ya no recordaban la pureza del juramento divino. Las guerras tribales envolvían la tierra, y el eco de las antiguas tormentas resonaba otra vez. Desde el monte Takachiho, donde una vez descendió Ninigi, el espíritu de Amaterasu observaba en silencio. Su luz, aunque pura, temblaba ante la sombra del olvido. Era el momento de que el linaje celestial se levantara de nuevo. Entre los descendientes de Ninigi surgió un joven de mirada ardiente y corazón indomable, Jimmu, príncipe del este. Desde su nacimiento los ancianos decían que su sangre brillaba con un resplandor dorado cuando el sol lo tocaba. Su madre, hija de los dioses del viento, lo había criado con el antiguo conocimiento de los kami. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Jimmu soñó con una voz que venía del firmamento. «Hijo del sol, la tierra se ha extraviado. Levántate y reúne a los pueblos bajo una sola luz. En tu corazón arde el fuego de los dioses. En tu sangre fluye el juramento del cielo». Al despertar, comprendió su destino. Reunió a sus hermanos y juró cumplir la voluntad divina. Así comenzó la gran travesía del este, el viaje que uniría las islas bajo un solo estandarte, la bandera del sol naciente. Durante su marcha, Jimmu portaba consigo los 3 tesoros sagrados, la espada Kusanagi, el espejo Yata y la joya Magatama. Cada uno brillaba con una fuerza distinta, como si los dioses mismos lo acompañaran. Cuando los enemigos se alzaban ante él, la espada ardía con llamas doradas. Cuando la duda lo invadía, el espejo reflejaba su alma y le recordaba quién era. Y cuando la desesperanza lo rozaba, la joya palpitaba, como un corazón divino que nunca deja de latir. La guerra fue larga. Clanes del norte y del oeste se alzaron para desafiar su mandato. Pero Jimmu, guiado por la fe, nunca se detuvo. Decían que las águilas solares volaban sobre su ejército, que los truenos del mar retumbaban en su favor, y que los rayos de Amaterasu iluminaban su camino incluso en la noche más oscura. En la batalla final, frente a las colinas de Yamato, Jimmu alzó la espada Kusanagi hacia el cielo y proclamó: «Por la luz de mi ancestro Amaterasu y la furia del mar de Susanoo, yo, Jimmu, uno a los hombres bajo el nombre del sol». Los cielos respondieron con un resplandor cegador. Las nubes se abrieron y un rayo de luz descendió directamente sobre él. Los enemigos, cegados por el brillo, cayeron de rodillas. El trueno se transformó en canto, y la tierra misma pareció inclinarse ante su nueva era. Cuando la batalla terminó, Jimmu subió a la montaña sagrada de Kashihara. Allí, en presencia de los ancianos, los sabios y los sacerdotes, colocó los 3 tesoros sobre un altar de piedra. El espejo reflejó su rostro,
la espada brilló como el sol naciente y la joya tembló con un resplandor de vida. Entonces juró ante los dioses: juro gobernar con justicia, proteger la luz de Amaterasu y mantener el equilibrio del cielo y la tierra, que mi sangre y la de mis descendientes sean el puente entre los kami y los hombres. En ese instante una brisa cálida recorrió los valles. Era el espíritu de Amaterasu, descendiendo sobre él como una bendición. Tu juramento es el mío, hijo del sol, susurró su voz. Desde hoy, el fuego de los dioses vivirá en ti y en todos los que nazcan de tu estirpe. Así, Jimmu se convirtió en el primer emperador del Japón, y el juramento de su linaje quedó grabado en la historia, una promesa de orden, equilibrio y respeto hacia el poder divino. Los 3 tesoros fueron guardados en templos sagrados, inaccesibles para los profanos, y mientras el tiempo avanzaba, los hombres olvidaron los nombres de los dioses, pero nunca dejaron de venerar al sol naciente, porque en cada amanecer la luz de Amaterasu seguía cayendo sobre las islas del este, porque en cada ola la voz de Susanoo seguía rugiendo bajo el horizonte, y porque en la sangre de los emperadores aún ardía el juramento de la sangre divina. Capítulo 12. El sol eterno y la paz del cielo. El mundo descansaba. Tras siglos de guerras, tormentas y juramentos, las islas del este se cubrían de una luz dorada que parecía no tener fin. Los hombres hablaban con gratitud del emperador Jimmu, el hijo del sol, y del orden que había devuelto a la tierra. Los templos resonaban con cánticos en honor a los dioses, y el amanecer se había vuelto un acto sagrado. Cada rayo era un recuerdo del pacto eterno entre el cielo y la humanidad. En el firmamento, Amaterasu, la diosa del sol, observaba su creación desde la llanura celestial de Takamagahara. Su rostro reflejaba serenidad, pero también una sombra de nostalgia. Había visto la luz volver a brillar sobre el mundo, había sentido el calor de la fe humana elevarse como incienso hacia el cielo, pero también había visto el ciclo del sufrimiento, del orgullo y de la redención repetirse sin cesar. A su lado surgió un torbellino suave, una brisa salada que olía a mar y a trueno lejano. Susanoo, su hermano, emergió de entre las nubes con su cabello azotado por el viento y su mirada, una mezcla de culpa y orgullo. «Hermana», dijo con voz profunda, «tu luz ha sanado el mundo una vez más. Pero dime, ¿realmente ha cambiado algo? Los hombres aún pelean por poder, aunque ahora lo hagan bajo tu estandarte». Amaterasu lo miró, sus ojos como soles en calma. «Los hombres son reflejos de nosotros, Susanoo. En ellos habitan tanto la furia del mar como la claridad del cielo. No les pedimos perfección, solo que sigan buscando la luz». Susanoo suspiró. Su mano, curtida por 1000 batallas, se cerró sobre el aire como si quisiera atrapar una ola invisible. «Quizás eso sea suficiente. La tormenta no puede existir sin el mar. Y tú no brillas sin la oscuridad que te rodea». Por primera vez en eones, Amaterasu sonrió. «Tal vez, por eso somos hermanos». El silencio se extendió entre ellos, un silencio lleno de comprensión. Los 2 dioses, antaño enemigos, ahora contemplaban juntos la tierra que habían moldeado con amor, ira y sacrificio. Debajo de ellos, el emperador Jimmu ofrecía los primeros frutos del año en un altar dedicado a los dioses. Su voz, firme y humilde, resonó hasta el cielo. «Oh Amaterasu, oh Susanoo, que vuestra armonía guíe siempre a los hombres. Que nunca olvidemos que la luz y la tormenta son parte del mismo cielo». Amaterasu extendió una mano luminosa sobre el horizonte. De sus dedos nacieron nuevos rayos de luz que se fundieron con las aguas del mar, creando una aurora dorada que envolvió todo el archipiélago. Susanoo, a su vez, alzó su espada y la clavó en las nubes. De la hoja brotaron lluvias suaves que bañaron los campos. En ese instante, cielo y mar se reconciliaron por completo. La tormenta y la luz danzaron juntas como 2 melodías entrelazadas. Los demás dioses descendieron para contemplar el milagro. Tsukuyomi, el dios de la luna, emergió de la noche con su luz plateada y habló con solemnidad. «El ciclo se ha cerrado. Donde hubo discordia hay equilibrio. Donde hubo oscuridad hay armonía. Que este pacto sea eterno». Y así, ante la mirada de todos los kami, Amaterasu y Susanoo realizaron su último acto divino. Levantaron sus manos y entrelazaron sus energías. De la unión del sol y el mar nació un resplandor inmenso, una llama blanca que ascendió más allá del cielo visible, sellando el juramento sagrado que uniría para siempre los mundos de los dioses y de los hombres. Desde entonces, cada amanecer es más que un comienzo. Es el recordatorio de que la luz de Amaterasu sigue viva y que en el rumor del mar aún se escucha la voz de Susanoo.
guardián de la tormenta y hermano del sol. Las generaciones pasaron, los imperios cambiaron, los nombres se perdieron en el viento, pero el sol naciente nunca dejó de elevarse sobre las islas del este, porque mientras el mundo respire, el pacto entre el cielo y la tierra perdurará, porque en cada rayo, en cada ola, sigue latiendo el eco del amor y la furia de los dioses. Y así terminó la era de los dioses, pero comenzó la historia de los hombres bajo el sol eterno. Fin. Así terminó la guerra entre el sol y la tormenta. Amaterasu, la diosa de la luz, devolvió el brillo al mundo. Susanoo, el dios del mar, comprendió el valor del equilibrio y la humildad. De su reconciliación nació el juramento eterno que aún vive en el corazón del Japón. El pacto entre los cielos y la tierra, entre los dioses y los hombres. Cada amanecer es su promesa, cada ola, su voz. Porque mientras el sol se eleve sobre el horizonte, la historia de Amaterasu y Susanoo jamás será olvidada. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los mitos del sol naciente. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y continúa el viaje con nosotros, hacia las leyendas que dieron forma al mundo. Fin de la era de los dioses. Comienza la era de los hombres,